Pues antes que nada, que mi Dios me haya permitido todavía seguir aquí con tantas cosas y viendo y defendiendo por lo que él siempre me pidió, un pacto entre dos amigos, que quizás antes yo no podía hablar mucho por las cuestiones legales porque inmediatamente me vi demandada. Pero extrañándolo, porque no es la primera vez que me demandan, que ahora fue el caso de Iván, sino cuando Ralph Hauser y luego lo que acaba de... Cosas que yo tenía calladas, que de repente, pumba, le empiecen a manejarse, y que la mayoría de la gente no sepa lo que sucedió, y el haber sido juzgada, sin conocer en realidad el pacto que hubo siempre entre dos amigos de palabra y que nos respetamos. Lo extraño porque la primera demanda, él estaba. Y me acuerdo también sus palabras, que yo me asusté, era mi primer demanda que yo tenía, y eran $30 millones por Ralph Hauser. Estoy hablando de hace 22 años. Me asusté mucho. Y él se entera y inmediatamente me dijo, vamos juntos a la guerra. Tú te conviertes en una Adelita, porque era muy afectuosa, Carlos. ¿Cómo que Adelita? Sí, sé, porque vamos a la revolución. Era bromista con su humor negro. Entonces, que me lo tomara de esa manera era para que quería que yo me riera porque estaba asustada. Entonces, fue un pilar muy fuerte porque ser demandada aquí en México y en Estados Unidos, y él también. Entonces nos apoyamos, eso hizo que hubiera una relación entre él y yo más fuerte todavía. Y la palabra entre dos amigos que él siempre la respetó hasta el último día de su muerte, y la cual espero yo seguir. ¿Qué ha cambiado a nivel legal para que te sientas más tranquila con todo lo que ha sucedido? Que ha dado una vuelta a 100 grados todo, después de 8 años y medio. Se acercaron conmigo ya, eso me da mucho gusto, los abogados de Iván. Nunca fue mi idea, yo a esos 4 niños, los adaptados a él, como él decía, no adoptados, los quiero porque los conozco desde niños, fueron con los que conviví. Tengo fotografías de ellos porque Alberto hizo una excepción conmigo desde que me conoció. Para mí fue muy fácil llegar por Lola Beltrán y por la Prieta Linda, entonces yo no tuve problemas para conocer a Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Y desde el primer día, debido a esas amigas grandes, pues él me agarró toda una confianza. Y nunca fue mi idea dañar a Iván, que era lo que menos yo hubiera querido, pero me tenía que defender. Hoy le escribí en la mañana. En 9 años no he dejado yo de escribirle, regañarlo, orientarlo, aunque nada más me leía, pero no me contestaba nada. El hecho que hace casi 3 meses de repente me buscara, me sorprendió mucho. Pero como me dicen mis abogados que son más fríos, y mis hijas, que lógico que soy su madre, pues me dicen, ¿y por qué te están buscando? Porque ven ya que ya la sartén dio, ¿cómo se dice? La tengo yo ya por el sartén lo tengo yo, por el sartén por el mango. Esto no quiere decir, cuando se acercaron los abogados conmigo y platicamos con mis abogados, porque yo ya no puedo hacer a un lado a mis abogados, yo a Iván le dije, creo que si esto lo hubieras hecho hace 8 años y medio, tú tenías 9 años cuando compré las casas antihacienda. Tenías 12 cuando me demandó Hauser, por lo mismo, por las cuestiones fiscales. Ignorabas muchas cosas. Que tu padre siempre haya sido especial para abrirse y hablar de sus problemas personales, nunca los hizo contigo, ni con tu tío. Lamentablemente tú agarras un abogado, porque es a lo que yo voy, que los abogados están para orientarlo a uno. Uno contrata a un abogado para que te asesore. Y yo veía que Iván y los hijos como Luis Alberto y Joao, los hijos biológicos, los criaron, porque yo lo sé, en una cajita de cristal y fuera de todo el medio. Jamás los enseñaron, ni las mamás de esos muchachos, porque eran órdenes de Alberto. Quería que sus hijos crecieran
sin tener nada que ver lo que rodeaba a Juan Gabriel, no a Alberto Aguilera Valadez. Acuérdense que eran dos personajes, ¿no? Entonces, sabiendo yo todo eso, nunca culpé a Iván, jamás. Y yo lo único que hice fue ir defendiéndome. Y lamentablemente, cuando yo veo que Pou salía, que ya me quitaba las propiedades, todo lo que hizo, porque nunca me notificó, y eso siempre lo dije desde el primer día, y usted tiene que tener los correos, me notificó por edictos. Cuando yo tengo 42 años viviendo en esa casa, es una casa en una colonia privada, hay policías para entrar, dice, esto es imposible eso, ¿no? Y hasta ahora lo vemos mis abogados y yo. Entonces con Iván me dio mucho gusto que me buscara, me dio mucho gusto, y le dije, jamás yo te haré daño, jamás, por el amor que tu padre les tuvo a ustedes y la confianza que tu padre siempre me tuvo. No sé cómo se vaya a manejar esto, porque ya al haber un fraude procesal, se sigue de oficio. Ya son cuestiones de abogados. ¿El fraude dónde viene, Silvia? ¿Cómo se procesa ese fraude? Hacen un convenio mercantil para decir que yo lo había firmado en la notaría 18 de Ciudad Juárez, el orquestador de todo, que ya les tengo pánico a los notarios, porque llevo 5 notarios denunciados en todo esto, para que ustedes lo sepan, entre notarios TVs. Se da porque de repente sale Pou diciendo, cuando ya lo demanda, al poco tiempo, que había un convenio. Acuérdense que lo único que yo me presenté, estaba todavía Marco Tulio conmigo, me demandaron por medios preparatorios. Yo hasta medios preparatorios es para ellos tener elementos para demandarme, porque no podían. Y ahí sale, cuando estoy en ese, me presento, y de repente veo que el secretario, que es el que lleva todo, debido a los medios, no quiero decir nombres, me dijo, señora Silvia, yo sé que usted es inocente de todo esto. Me sorprendió mucho, Antes de que entráramos, o sea, todo eso, yo ni siquiera sabía quién era. Y entonces me dijo, ya la abogada que me dijo, están hablando de un convenio que tú hiciste con Alberto donde tú le regresarías las propiedades. Y me dijo, cuando estaba con una abogada, y oye que me dice el secretario, y dice, pero dicho convenio no lo tenemos, el original, hay una copia certificada nada más. Entonces mi abogada les dice, sobre una copia certificada nadie puede hablar, ¿dónde está el original? Si a la señora la están citando para medios preparatorios. Dice, pues es lo que tenemos. Entonces ya cuando llegan los abogados de Pou, al que le decían Camilo Sesto, el del pelo largo, Camilo Sesto, y yo entro, después de que ya pasó todo, eran 75 preguntas. Y de las 75 preguntas involucran al padre de mis hijas, porque era un funcionario público, involucran a mi hija, de que no habían declarado Hacienda, pero en esa época no se utilizaba declarar Hacienda. Yo había sido candidata también, diputada, no tenías, porque eso yo sí lo sabía, ¿no? En esas épocas. Y de repente, pues resulta que de 75 nada más tienen que aceptar que 3 valían, y era una de las preguntas. Usted acudió a la notaría 18 de Ciudad Juárez a firmar este convenio. ¿Qué contesto yo? Nadie me asesoró ni nada, sino que ahí te la leen. Entonces le dije, no conozco la notaría 18, sé quién es el notario, es muy amigo de Jesús Salas, más no de Alberto Aguilera Valadez. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de que si lo había hecho la notaría 18 era porque yo sabía que estaba atrás de un montón de cosas ilegales que hasta la fecha ahorita se siguen haciendo, como es lo de la casa de la 16 del museo. Ahí me di cuenta, entonces, pero eso lo utilizaron, ahí gané ese juicio. Pero de ahí yo ya me di a la tarea de tratar de saber de qué convenio había, porque Alberto y yo nunca habíamos hecho un convenio, fue un comentario entre 2 amigos. Ahí fue donde yo sospeché.
Y después, un día va a mi caseta un actuario, pero no se quiso identificar ni dejar ni con la policía ni con nada, y nomás tomaron fotos de la casa, que hasta ahora estos nuevos abogados, porque sufrí traiciones de abogados, empezando por Marco Tulio, con el que duré 17 años, lo voy a hablar claramente, había más dinero del otro lado que de esto, y tú sabes cómo se maneja todo esto. Entonces ahí me seguí defendiendo. Cuando yo ya tuve la certeza, es cuando yo hace 3 años voy y demando por fraude procesal a la sucesión testamentaria. Pero voy sobre Pous. Porque Iván, no es que lo disculpe, pero no tenía, yo siempre lo dije y lo dije a los medios, no tenía la fuerza ni el conocimiento, porque lo manejaba su tío, que en paz descanse, Jesús Salas, que yo sé la relación como mucho, como la hija de Yolandita que está aquí, la señora, la que cuidó la casa de toda la vida. Entonces, nosotros los que estábamos cerca de Alberto sabíamos quién era Jesús Salas en la vida. Lo que yo nunca entendí era por qué Alberto lo sostenía. Hasta ahora que ha pasado en este juicio, sé cuál es el papel que tuvo Salas en todo esto. Viene entonces la demanda contra Guillermo Pous. Ya está. Ya está. Están mis abogados. Oye, pero dicen que quien mata a la vaca como el que agarra la pata también es culpable, y aquí, pues en este proceso estaba Iván Aguilera también. A eso voy, que lamentablemente, por eso yo le dije que qué tarde era todo esto, porque yo me senté con su abogado, con mis abogados también, yo no fui sola. Y eso se lo dije, Iván, discúlpame, hijo, pero ahorita me siento con mis abogados y tus abogados. Oye, para dejar claro nada más lo del momento en el que se puso, ¿para qué? O sea, ¿cuál fue Me el dijo que objetivo de teníamos esa? muchas cosas en común. Y yo le dije, claro que las tenemos, hijo, y hay muchas cosas que tú ignoras. Pero los abogados, o sea, realmente ¿cuál fue? ¿Te pusieron un convenio y qué? No, los abogados, no quiero, platicamos en muy buen plan, están conscientes de todo lo que pasa. Ahí está mi abogado, están conscientes. Lo que pasa es que ahí todavía no puedo hablar legalmente, porque estamos en ese proceso. ¿Qué hago yo? Cuando tú estás limpio de algo y estás seguro de lo que estás haciendo, cuando yo me lanzo brincando a esos abogados que yo tenía en ese momento, ya había cambiado de abogado, y no querían que yo hiciera el fraude procesal, lo querían llevar por el lado civil, pero yo ya estaba enterada que si había falsificación de documentos, como es en una notaría, si había falsificación de firmas de Alberto y míos, era por fraude procesal. O sea, tú no puedes andar utilizando documentos públicos. Y me los brinco y me voy a demandar. Y ahí fue donde yo empiezo a declarar. Es que ustedes no conocen el expediente. Empiezo a declarar y empiezo a decir, pero yo estoy demandando a la sucesión testamentaria, porque no puedo demandar solo a Pous. Pous representaba a la sucesión testamentaria. Entonces, a eso me refiero, que hoy le escribo a Iván, jamás, y hoy lo hago en el aniversario de tu padre, jamás yo te haría daño, jamás fue mi intención hacerte daño, pero entiende que me tenía que defender. Tampoco le quiero decir, también le pongo, ahorita, a 9 años del fallecimiento de tu padre, te quiero decir, y te los puedo demostrar, te quiero decir que ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones, porque yo sé quién está atrás de él. Te engañó Salas, porque yo se lo he dicho, pero desde hace 9 años, te engañó Salas, te engañó Pous y te engañó la mano que me hace la cuna, que es Simón. ¿Y cómo ve la demanda de Iván contra Pous? Pues a eso voy, que fue lo que hablamos con los abogados. ¿En qué puedo yo apoyar a Iván? Una demanda que hace Pous que se me hizo lo más vil, lo más bajo que puede haber en un abogado, demandarlo por 2,000 millones de pesos y decir que no le pagó, cuando debido a que yo llevo un proceso de 9 años y entran abogados, investigadores, mis abogados que meten, empezamos a descubrir en qué utilizó Pous ese poder que Iván le dio como albacea. Él vio, por eso yo siempre les decía, que lo único legal que había en todo lo que rodeaba a Alberto era lo mío, porque fue ante Hacienda, y cuando yo las compré, con un poder de él, no porque él me haya dado el dinero, con un poder de él, porque yo no las podía comprar porque de acuerdo a Hacienda él era el primer postor, y él me nombra, y además me da un poder para yo investigar ante Hacienda y negociar ante Hacienda de una deuda que él debía al fisco. Es la primera vez que lo puedo decir, nada más me permitieron eso, de 110 millones, logré negociar debido a mis contactos políticos, los cargos que yo tenía, negociar lo legal, quitar multas y recargos.
ante Hacienda. Y de esa deuda quedó en 22 de 110 millones. Alberto, ¿qué es lo que siempre vio? La investigación que yo había hecho, ¿por qué se debía tanto? Pous jamás estuvo en esto, lo ignoraba. Por eso me demanda Ralph Hauser, por esto que yo había descubierto. Por eso te busca Iván. Por eso me busca Iván. Para llegar a un acuerdo y no llegar a la cárcel. Porque una demanda por fraude procesal se sigue de oficio. Y es cárcel. Y es cárcel. Por eso yo digo, jamás, y ahorita se las leo, jamás fue mi intención hacerte daño. Si te hubieras acercado a mí, nada más que ese día estaba con mis hijas, yo tengo 2 hijas, yo ya tengo nietos. Eso era lo que más me afectaba, que aquí está Monchis, me conoce de toda la vida, dentro de un partido político que duré 30 años, jamás me presté a nada chueco, a nada. Y tenía fama, y cuestionaba que no me parecía porque no le debía nada a nadie, no me compraban, a eso me refiero. Pero tú no le haces daño, solito se hace daño. Por eso te estoy diciendo, Alberto utilizaba la palabra karma, que a mí no me gustaba, pero yo digo que lo que siembras recoges. Y tarde que temprano la mentira dura hasta que la verdad sale. Ahorita se lo escribo en la mañana con su abogado, ahí está uno de mis abogados que hablaron muy claramente con él. ¿Qué hago yo en el fraude procesal? Me brinco, agarro otros abogados, en eso ya me los había brincado, estaba otros abogados, y me voy sola a la fiscalía después de eso a hacer mi prueba pericial que me hicieron de las firmas. Muy aventada, que ahora lo veo, ahora lo veo, ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Ustedes lo ignoran. Me hicieron pruebas y pruebas. ¿Pero por qué fui? Porque yo sabía que yo nunca había hecho ese convenio. Lo acabamos de ver mis abogados, y se lo quieren preguntar a ellos, apenas hace 20 días, porque la juez que tenía el expediente, la juez que nunca me buscó, sino que fue la que por edictos me buscara en una casa que tenía 42 años viviendo, nunca me permitió ni nos ver el expediente, pero no lo podía decir. Gracias a Dios ahora me encuentro con estos abogados, a menos cuánto llevo, 1 año, y ha venido, acelerado todo, pero yo digo que él también desde arriba, porque yo lo siento. Yo hay veces que me desesperaba por mi familia, por mis hijas, nietos que ya los tengo grandes y que se vieran con todo lo que salía su abuela. No dormía, me preocupaba mucho. Me ven aparentemente fuerte, pero por dentro cada quien sabe lo que lleva, ¿no? Entonces, el hecho de ahora dormir, lo digo, se hacen las pruebas periciales, yo voy al Archivo General de Notarías, veo aparte otros 2 poderes, que según esto, que se ríen los abogados de esos poderes legales, que es lo peor tonto y estúpido que se ha hecho. 2 poderes donde Alberto me cede las propiedades y luego yo se las cedo a él. Pero resulta que el mismo notario de Juárez, yo lo que veo en el libro, que es donde está todo, yo veo mi firma, yo la veo, pero no sabe cómo firma, sí son mis rasgos. Y yo dije, entonces me atendió el director del Archivo General de Notarías, no dejó entrar a mi abogado. Cuando veo el libro, nada más veo la rúbrica del notario en los poderes, estoy hablando de 2 poderes, aparte del convenio. Y yo lo veo y le digo, oiga, ¿y mi identificación? No estaba mi credencial de esto. Y se sorprendió. Le dije, yo estudié Derecho también, que no me haya recibido porque no me gustaron las leyes. Le dije yo, ¿pero dónde está mi identificación? Aquí. Le dije, nada más veo esta rúbrica de quién es del notario. Me dijo, es que él como fedatario público, para que veas cuántas porquerías se maneja por detrás, como fedatario público, él da fe de que la conoce. A ver, ya me preocupó. Entonces, si yo hago ahorita un testamento, qué fácil le pueden quitar a mi familia algo porque el notario está dando fe. Disculpe, pero no. Y ahí veo en otra hoja de Alberto, que eso yo no sabía, de los dos. Ese día nomás me enseñaron el mío, no del Alberto, pero resulta que en la otra hoja veo aparentemente la firma de Alberto, pero la misma rúbrica, los poderes. Lo mismo que está en el testamento. Lo mismo que está en el testamento. Entonces, ¿podríamos decir que ese testamento podría ser también falso? Podría ser falso, o sea, yo no puedo hablar todavía de eso muy abiertamente porque seguimos, como dicen mis abogados, ahorita lo dijeron, seguimos en el proceso. Pero también me entero que la ley
Antes los únicos que podían impugnar un testamento eran los herederos o los descendientes. Debido a que utilizaron ese testamento para identificarte tanto Pous como Iván para demandarme fue a través del testamento porque no tenían otra cosa para identificarse, para hacer la demanda en mi contra. Yo puedo tener derechos. Quiero decir que no me interesa ya. ¿Con qué hicieron ese testamento? Pero eso fue público, no es algo que yo le esté diciendo. Y lo descubrieron en Miami, con un pasaporte que Alberto había reportado como robado. Con eso hicieron el testamento. Alberto ya traía otro testamento nuevo. Acuérdense que el ladrón se siente muy seguro, pero luego se sienten tan seguros que van cayendo en errores tras errores que tarde todo se descubre. ¿Sabes si los hijos van a impugnar ese testamento? No, yo ya dije, a mí no me interesa. Lo lamento mucho y lo acabo de hablar con Luis Alberto ayer, porque acuérdate que yo los apoyaba. Le dije, hijo, porque yo les digo hijos, lo único que yo les puedo decir es que yo lo único que estoy haciendo es defenderme de uno, pero el testamento, los únicos que lo pueden impugnar son ustedes. Yo ya les estoy dando el 99% para ustedes poder seguir un proceso, pero a mí no me interesa pelear las regalías de Alberto, lo digo ya públicamente, no me interesa, porque hay esos herederos. Alberto, tanto los adaptados a él como los que tuvo tienen derecho a todo eso, lo que era la música de Juan Gabriel. Entrar yo, que tengo derechos ahora debido a ese testamento, de impugnar yo ese testamento, que lo hagan ellos. Yo simplemente les pongo mis abogados y que lo hagan. Oye, para finalizar en mi parte, dos preguntas. La primera, ¿esperas que Iván te responda algo de lo que le pusiste el día de hoy en el mensaje? Y la segunda, ¿qué opinas de esto que sucedió justamente ayer por la noche, que cancelaron el musical al respecto de Alberto, que ya no tenía ni siquiera el nombre de Alberto, ni tiene que ver con la vida de Alberto? Es que eso lo hablamos desde hace el día que nos juntamos, los abogados de Iván y yo, que es el abogado de él es Alfonso Arnaiz Hostos, el único que se quedó. Platicamos sobre esto porque acababa de salir todo eso, pero sabíamos que el productor era Pous. ¿Qué necesidad de Pous de seguir atrás, tratando de lucrar con el nombre de Juan Gabriel? Porque yo jamás he lucrado con el nombre de Juan Gabriel y de eso me siento orgullosa, de lucrar con el nombre de Juan Gabriel. Ahora, él dijo que estaba de asesor. De asesor legal. Cierto. Se descubrió. Y hoy lo felicité en la mañana, se los muestro. Hoy lo felicité a Iván para decirle, ¿dónde está para decirle, te felicito por eso que le había dicho, toma decisiones. Y a mí lo que no me parecía es cuando Omar Suárez, ¿se acuerdan de aquella famosa obra de teatro? Que había hecho una inversión. Y yo estaba contenta porque era seguir promoviendo la música de Juan Gabriel, y acuérdate que Pous no le permitía a nadie que lo usara. Entonces yo estaba encantada, dije, ay, ahora sí. Y de repente, pum, vale, que Pous se la quita. Entonces, eso sí lo hablamos, y ese día de la reunión de sus abogados le dije, óyeme, a mí no se me hace justo esto. O todos coludos o todos rabones. Si ahora Pous está atrás, mentira que es ¿cómo se llama? Pedro Damián, atrás está Pous. Entonces le dije, ¿qué van a hacer? Y la abogada me dijo, no estamos de acuerdo. Entonces ahorita esto que vi, yo ya lo sabía. O sea, dirías que la decisión de esta cancelación es de Iván. Claro. Como ahora lo que va a hacer de Netflix es una decisión de Iván. El documental. A ver, el documental. Con María José y yo estamos en comunicación desde mucho tiempo. Oye, perdón que te insista mucho. ¿Qué pasa, digamos, o hasta dónde nos puedes contar del por qué se cancela, en el sentido de que no es la historia de Juan Gabriel, son las canciones, pero no es la historia, ni tiene que ver ni con el nombre que se modificó? ¿A qué le atribuyes que se cancele, digamos, el proyecto? A que le encontraron los abogados una cuestión ilegal porque lo estaban estudiando, porque acuérdate que Pous, su especialidad es derechos de autor. Y él pensó que tenía a lo mejor a todos los nombres, que lo podía hacer, como a mí cuando me demandó y que no podía usar el nombre de Juan Gabriel en la casa del Alerdo, ¿acuerdas? Hizo lo mismo aquí. Sí, hace 2 meses que nos vimos con los abogados, el licenciado Arnaiz, que tiene un despacho muy fuerte aquí, yo lo veo como un hombre honesto, por todo lo que estuvimos platicando, que coincidimos en muchas cosas de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque antes que nada él también fue un admirador de Juan Gabriel y él fue el único que se quedó de ese despacho. Y yo le reclamé que un despacho tan prestigioso
cómo se había aliado con Pous, así lo dije, Pous. Entonces él se rió, me dijo, lo conocí en la secundaria y lo dejé de ver muchos años y después se acercó para esto. Pero yo soy nada más el único abogado que me quedé con Iván defendiéndolo, todos los demás ya no. Entonces ya cuando me dijo eso, pudimos hablar ya más abiertamente. Entonces le dije, ¿cómo ves esto? A Omar Suárez lo tronó. Yo estoy de acuerdo en que se haga ¿cómo se dice todo esto, Juan Gabriel? Que se siga tocando su música, eso yo no tengo ningún problema. Pero que esté un señor como este, que tiene además demandado a Iván por 2,000 millones de pesos, ¿qué abogado te demanda? Y luego me llega un rumor de que era que se quería quedar con el legado musical de Alberto, que por eso eran esas cantidades. Todo eso lo platicamos y llegamos, ahí coincidimos los mismos, los abogados de Iván y nosotros. Entonces por eso yo tengo que duermo tranquila, me siento muy tranquila por primera vez y sé que estoy haciendo lo correcto. ¿Crees que la producción, sea con Pous o con, bueno, dices que con Pous está detrás de ello, es que la producción hizo mal pues en jalar talento porque al final son nombres como un Kalimba? Pero Jazz de Bael era muy amigo de Jesús Salas y de Pous, por favor. Desde el momento en que ahí Iván no puede ver a Jazz de Bael, ya le lo puedo decir, eran cosas que a mí no me competían andarlas hablando ni diciendo. ¿Que esté en el elenco haya influido a lo mejor? No, es que esté Pous atrás de todo eso. Digo porque ya también está en... Es Guillermo Pous, ¿ok? Lo que nosotros sabemos, ¿eh? Lo que nosotros sabemos. Creo que ustedes lo tienen que saber y búsquenlo. Pero ya meses, entrevistan a Pous porque yo di una declaración más o menos en Estados Unidos y Pous salió dándole a Maxime Bossay y ahí dice, yo hablo ya del convenio, un convenio falso, y él dice, es que ese convenio me lo dio Iván, o sea, ya se está lavando las manos. Entonces yo le escribí, Iván, cuidado, porque aquí Pous ya está diciendo que tú le diste ese convenio. ¿Qué le dirías a los actores que se quedaron ahorita en pausa? Pues que yo los lamento mucho. Lisette es hija de una paisana mía, amiga mía, Elisita Salazar. Nunca lo he dicho, jamás. Su padre fue amigo, bailábamos con las músicas de donde yo soy. Con ellos tocaban, los supersónicos se llamaban. Que lamento mucho esto que está, ¿cómo se dice?, pasando. Y que ellos fueron engañados. Pero que lo único que les puedo decir es que tengan cuidado. Y que ojalá y ellos sigan cantando como debe de ser, como se dice la música de Juan Gabriel. Porque él dejó un legado como uno de los más grandes compositores que tenemos aquí en México. Oye, ¿y la casa que se está desmoronando de Lerdo? Ay, qué bueno. Ayúdenme con eso, pues ahorita me acaban de hablar de Juárez. Ahorita ya fueron al Colegio de Arquitectos y es una evaluación de la casa. Gracias a Dios me daba miedo que esa casa un día, pues es de la época de la Revolución, todo lo que me platicó Alberto. Es la cantera de afuera, por estar haciendo el drenaje y todas las vibraciones. Por fuera ya se está cayendo toda la cantera. Lógico que el ayuntamiento que le dio 70 millones a la Fundación Juan Gabriel, hecha por la misma Notaría 18, para recibir esos 70 millones. Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? Para el Museo de 16 de septiembre. Para el Museo de 16 de septiembre. Lo recibió Iván, la Fundación, y la hizo la Notaría 18. Pues hay negocio, entonces me está apoyando el pueblo, no el municipio, pero ya se me unen ingenieros que están haciendo estudios de mecánica de suelo y gracias a Dios la cantera es como, ¿cómo te puedo decir? Como porosa y con las vibraciones se va cayendo. Tú, no sé si conozcan la casa. La casa ya ves que las columnas son de cantera, esas son las que se están cayendo y todo el barandal para entrar a la casa ya no existe. Eso es lo que yo estoy peleando para que el ayuntamiento lo pague. Y adentro si entraron también, hay vitrales que Alberto forró la casa. Una vez nomás se cayó uno, todos 25 años que tengo en la casa, y me salió 7,000 pesos. Te estoy hablando de hace años. ¿Cuánto cuestan? 5 vitrales que ya se cayeron. ¿Y es la casa más importante de Juan Gabriel? Juan Gabriel me propuso comprar esa casa por la Lerdo. Eso es mi compromiso que yo tengo
Fue un homenaje porque su madre trabajó como sirvienta y ahí fue el éxito y el fracaso de Juan Gabriel y Alberto Aguilera Valadez. Fracaso porque su madre lo tuvo que meter al internado a la edad de 3 años porque quebró un jarrón y su madre era una sirvienta. Y el éxito porque su primer éxito compró la casa de la Lerdo y él la decoró. Jamás Juan Gabriel volvió a decorar una casa como la Lerdo. Y si van, no me crean loca. Yo percibo su energía de él, yo la siento, yo la percibo, porque él me decía que él tenía energía de 5 personas normales, que nacían esos grandes, y me decía de él y de Lola Beltrán, porque él fue admirador de Lola Beltrán, que ellos tenían 5 veces más energía. Y he vivido muchas cosas paranormales que ya ni se las quiero contar, porque voy a decir que estoy loca, pero yo era escéptica de todo esto. Silvia, muchas gracias por la entrevista. Disculpanos poquita. No, encantada yo con que se sepa un poquito más. Sí les pido un apoyo, la Casa de la Lerdo. Es un patrimonio cultural esa casa. A Juan Gabriel, que es tan grande internacionalmente. Me acaban de hablar de Chile, me hablaban de Argentina, me hablaron de España en la mañana. Tú lo sabes, Enrique. Cada año dices tú, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto aquí, en el país que él tanto quiso? Gracias, Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me mandan el link.